Lo primero me presento, soy Esther Uceda, soy médico de familia del Centro de Salud Murcia San Andrés. Y bueno, lo primero agradecer a Sergio el invitarme a preparar este desafío, que la verdad es que ha sido todo un desafío porque bueno, ya varios me lo habéis comentado, que ha sido un poquito raro. Yo creo que no ha sido difícil, ha sido un poquito raro porque he intentado no meter los factores de riesgo cardiovascular clásicos, sino ya incidir en algunos otros que son más innovadores y que ya queremos ir interiorizando en nuestra consulta, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, os doy la bienvenida a todos, ánimo por el día y vamos a empezar. Venga. Bueno, ante todo tengo que felicitaros porque la mayor parte habéis sacado muy buena puntuación. El valor medio de puntuación es de 25 sobre 27, o sea que la mayor parte estáis en un sobresaliente casi matrícula. Os felicito por eso, porque yo creo que no ha sido tampoco tan difícil. Ha sido un poquito diferente, pero no tan difícil, con lo cual me alegro. Y os doy la enhorabuena a que ha habido un montón de centros de salud ganadores, ¿vale? Bueno, pues sin más, ya empezamos con las preguntas. La primera pregunta se trata de un varón de 70 años con diabetes de tipo 2 de diagnóstico reciente, una obesidad clase 2 y sedentarismo. ¿Qué intervención cambia más su riesgo cardiovascular? La respuesta correcta es un 10% de la pérdida de peso. Esto me imagino que ya lo sabéis. Inicialmente cualquier pérdida de peso tiene un beneficio clínico y metabólico. Lo que pasa es que el 5% es más bien un beneficio a nivel de mejora en la resistencia a la insulina, de los niveles de glucosa, de lípidos y de presión arterial. Pero realmente lo que sí que cambia más el riesgo cardiovascular es el 10% de la pérdida de peso superior. Incluso entre un 10 y un 15% puede suponer una revisión de la diabetes. El resto de opciones, pues sustituir tesoro sentado por actividad ligera. Evidentemente, cuando toda actividad es bienvenida, pero no es tan potente para reducir el riesgo cardiovascular como la pérdida de peso. Lo mismo ocurre con la metformina y con caminar los 30 minutos al día. O sea que la opción más correcta sería la D, el 10% del peso. Y esto está en los últimos estándares de la ADA de este año. La mayor parte lo habéis acertado. Y bueno, pues ha habido solamente alguien que ha sustituido, pues algunos habéis contestado, pues eso, me imagino que con esa intención de que cualquier movimiento es bienvenido para incidir sobre el riesgo cardiovascular, pero el más potente es el 10% de la pérdida de peso. Vale, siguiente pregunta. Mujer de 66 años, diabetes, hipertensa, con obesidad, una glicada de 7,8% y una presión arterial de 148/88. ¿Cuál es el fármaco con mayor impacto cardiorrenal combinado? A ver, esta mujer inicialmente el control metabólico evidentemente es deficiente, el peso también, la presión arterial también, con lo cual necesitamos un impacto importante y sabemos que el grupo farmacológico que tiene mayor evidencia científica en la protección cardiorrenal son los inhibidores de los ISGLT2. ¿Vale? Esta la habéis acertado todos muy bien y bueno, creo que no merece la pena comentar mucho. ¿Vale? ¿Cuál es el factor de riesgo cardiovascular que se reduce más rápido tras el cese del hábito tabáquico? A ver, el riesgo de ictus agudo es la respuesta correcta. Evidentemente, tras el cese, la simple cesación del hábito tabáquico ya produce beneficios. A los 20 minutos se normalizan la frecuencia cardíaca y la presión arterial. A las 24 horas ya desciende el riesgo de infarto agudo. Y entre 1 y 5 años el riesgo de ictus se equipara prácticamente a un no fumador. Tras el cese del hábito tabáquico, el LDL colesterol no suele disminuir muy rápidamente. Sí que es verdad que baja más rápido, o sea, que se eleva más rápido el HDL, el LDL no es tan rápido en disminuir. La glicada puede ser incluso que aumente con la cesación en los primeros momentos por el tema de que se coge peso. Es lo mismo que la respuesta de que sería el índice de masa corporal. Ese aumento en el peso
hace que aumente la resistencia a la insulina, con lo cual la hemoglobina glicada puede estar durante un tiempo desequilibrada para luego después estabilizarse. Y el filtrado glomerular, evidentemente, no experimenta ninguna mejoría llamativa. Aquí os pongo un poquito los beneficios de dejar de fumar, lo que os he comentado, los 20 minutos a lo largo del tiempo. A los 10 años se reduce el riesgo de cáncer de pulmón al 50% y a los 15 años, como hemos dicho, se equipara el riesgo de ACV frente a un no fumador. Esta también la habéis acertado casi todos. Ha habido alguien que ha dudado con el filtrado glomerular, pero ya os he dicho que lo que está demostrado es la medida cardiovascular. Bien, pregunta número 4. ¿El sedentarismo más de 8 horas al día mantiene un riesgo cardiovascular alto aunque se haga? A ver, aquí ha habido un poquito de controversia, porque ha habido de todo, ya me lo habéis dicho, y bueno, inicialmente la respuesta correcta son los 30 minutos al día de ejercicio intenso, porque esto no es lo recomendado en las guías. A ver, ya sabemos que cualquier tipo de movimiento es beneficioso. Esto se mide un poquito en METs, ¿vale? Los METs sabéis que es la cantidad de energía que gasta nuestro cuerpo según la actividad física que desarrolla. Y bueno, los 150 minutos al día de actividad moderada son equiparables aproximadamente a unos 60 o 75 minutos diarios de ejercicio intenso. Entonces, esta opción sí que es correcta, porque esto es lo que se consideran las guías, que es lo que realmente incide sobre el riesgo cardiovascular. Caminar los 10.000 pasos al día también supone aproximadamente unos 70 o 80 minutos diarios. Ir al gym 3 días en semana, la verdad es que ahí no puse yo la actividad. O sea, ir al gimnasio 3 días a la semana puede ser 1 hora, media hora. Yo he calculado 1 hora a la semana, que serían 3 horas semanales, con lo cual el impacto también sería menor. Y el yoga diario es cierto que es también una actividad que sí que está relacionada con la mejoría del riesgo cardiovascular, pero es una actividad de menor intensidad, ¿vale? Solamente sería 3 horas por semana. O sea que la opción más, digamos, más correcta serían los 30 minutos al día de ejercicio intenso, porque suponen menos METs. Como os digo, ha habido una gran variedad de respuestas y bueno, pues opiniones, supongo que esto es opinable, pero yo he estado, lo que he estado buscando información en todas las guías, al final el consenso es ese. ¿Vale? Aquí os pongo esta diapositiva, que esta es la persona en verde, la persona que está 8 horas, más de 8 horas al día sentado, y luego la que está de 6 a 8, la que está de 4 a 6 y la que está a 4. Entonces, como veréis, la persona que está más tiempo sentada tiene que hacer un ejercicio más vigoroso para poder llegar a los METs que vayan equilibrando su riesgo cardiovascular. Mientras que la persona que tiene menos nivel de sedentarismo no necesita hacer ese ejercicio tan vigoroso. Pero realmente este ejercicio tan vigoroso, es lo que os digo, no está recomendado en las guías. Vamos, yo por lo menos no lo he encontrado que esté en las guías, ese nivel de intensidad en tan poco tiempo. Eso no está recomendado. Bien, pregunta número 5. Un nivel socioeconómico bajo predice peor control de factores de riesgo cardiovascular por el menor acceso a la adherencia. A ver, aquí también ha habido un poquito de controversia. Inicialmente, la genética no es un nivel socioeconómico, es decir, incide en el control de los factores de riesgo cardiovascular, pero no se considera nivel socioeconómico. La mayor prevalencia de obesidad, es verdad que la obesidad es más prevalente en las clases más deprimidas, pero no por ello predice un peor control de los factores de riesgo cardiovascular. Es lo mismo que la edad más joven. Normalmente el factor de riesgo cardiovascular aumenta con la edad en todos los estratos sociales. Y luego las más mujeres afectadas, sí que es verdad que ahí puede haber una brecha de género, pero en general no hay mucha diferencia de los sexos en el nivel socioeconómico bajo. ¿Vale? Aquí os pongo ya para que os vaya sonando los determinantes sociales de la salud, que ya sabéis que cada vez se le está dando más importancia en todas las guías, y resume un poquito lo que hemos estado comentando. ¿Vale? Aquí lo que os digo, ha habido un poquito ahí también de personas que han dudado, pero la respuesta correcta es la adherencia.
Pregunta número 6. Varón de 55 años, diabetes tipo 2, filtrado glomerular de 45, cociente de albumina creatinina de 400, presión arterial en consulta 145/92 y en tratamiento con enalapril. ¿Cuál es el siguiente paso más adecuado sobre el manejo cardiovascular en diabetes? A ver, esta persona tiene una enfermedad renal crónica, estadio G3, 3A, ¿vale? A3, porque tiene un filtrado glomerular de 45 y una proteinuria en grado máximo. La presión arterial tampoco la tiene en objetivo y lleva inicialmente un fármaco que sí que está indicado, que es enalapril a dosis máximas, y para manejar el riesgo cardiovascular lo más indicado sería, según las guías, serían las opciones correctas de añadir un antagonista del calcio para intentar entrar en las cifras objetivas de presión arterial, añadir un ISGLT2 por el beneficio cardiorenal-metabólico ya demostrado, y la finerenona también estaría muy adecuada para añadírsela, puesto que es un paciente con una proteinuria, paciente con diabetes, sería la indicación princeps de este fármaco, siempre y cuando tengamos en cuenta los niveles de potasio. Sin embargo, la opción B, que es el ARNI, el sacubitril/valsartán, esto no estaría indicado porque no está indicado para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Aquí os pongo un poquito igual, seguimos insistiendo en los estándares de la ADA de este año. Entonces, en las personas con diabetes, como veréis, siempre la primera opción, ¿vale? Calcio antagonista y ECA-ARA2 con un diurético, y vamos añadiendo ISGLT2, y finalmente los pacientes con diabetes, si lo precisan, sería la finerenona. Aquí prácticamente también todos habéis acertado, ha habido quien ha dudado, pero bueno, inicialmente también la respuesta ha sido bastante buena. Pregunta número 7. En el tratamiento de la obesidad en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, semaglutida 2.4 demostró. Bueno, pues esto también prácticamente todo lo habéis acertado, una reducción del 20% en eventos cardiovasculares mayores en pacientes sin diabetes. A ver, el resto de las opciones, reducción de peso sin impacto en eventos MACE, no, porque estamos diciendo que ha demostrado una reducción del 20%. Solo es efectiva si el paciente tiene diabetes, no, porque precisamente esto está basado en el estudio SELECT, que precisamente se incluyó a pacientes que no tenían diabetes. Únicamente una reducción significativa de la mortalidad por todas las causas, no, porque también tiene un beneficio principal en la reducción de infartos y de ictus en los MACE. Y luego un aumento del riesgo de pancreatitis en el 15%, esto también es falso, porque el riesgo de pancreatitis fue menor del 1%, y si hubiese sido el 15%, pues evidentemente no hubiese obtenido la indicación ni la comercialización, ¿vale? Esto es lo que os digo del estudio SELECT. Aquí prácticamente también todos habéis acertado. Pregunta número 8. Al evaluar el riesgo cardiovascular en personas mayores de 70 años, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al uso de SCORE2 o PEC? Bueno, pues aquí se deben considerar la fragilidad y la esperanza de vida ajustada antes de intensificar el tratamiento, ¿vale? Porque el resto de las opciones, los umbrales para iniciar tratamiento con estatinas son más bajos que en personas jóvenes. Falso, al contrario, son más laxos y normalmente los umbrales son más altos. La hipertensión sistólica aislada no debe tratarse para evitar caídas. Eso es falso. Solamente se debe tratar si el paciente tiene un cierto grado de fragilidad, pero no en todos los pacientes mayores de 70 años hay que tratarla. Al contrario, el no tratarla supone un aumento del riesgo cardiovascular. La opción del riesgo se calcula igual que en el paciente de 40 años. No. Son los dobles que me ha mandado el digestivo. Sí. ¿Cómo se los tiene que tomar? Años, Vaya, eso tenemos opción B y opción C. O sea, que hay más planes. Es lo que me ha dicho el digestivo. Entonces, al contrario, precisamente el probar con estos sobres para los a media mañana separados. bajo riesgo cardiovascular, entre los cuales está España, ¿vale? Esto también lo habéis acertado todos perfectamente. Enhorabuena. Quórum. Pregunta número 9. Mujer de 64 años, un score 2 del 9%, un familiar de segundo grado por antecedente de infarto de miocardio antes de los 55 años, con un nivel de lipoproteína A de 58. ¿Medir la lipoproteína cambia su estratificación? Bueno, aquí también ha habido un poquito de dudas, ¿vale? La respuesta correcta es sí, de moderado a alto. A ver,
Esta mujer tiene un score 2 del 9%. Eso quiere decir que está situada en el umbral entre el riesgo cardiovascular moderado y el alto, que sería a partir del 10%. Entonces, tenemos que estar muy atentos porque no hay una cifra matemática que digas a partir del 10% ya iniciamos tratamiento, intensificamos. Por debajo del 9 no hay una cifra matemática estándar. Los antecedentes familiares, al contrario o sea, la opción A, esto no es cierto porque los antecedentes familiares condicionan, igual que la lipoproteína A, son factores de riesgo que están condicionando también el riesgo cardiovascular de las personas. La opción B, el score domina, eso tampoco es cierto porque el score, lo que os digo, está al límite, está ahí, es un borderline. Entonces tenemos que tener en cuenta otros factores adyuvantes a la hora de decidir qué tipo de intervenciones tenemos que hacer sobre esta persona. Y para ello tenemos que tener en cuenta la lipoproteína A. Luego, la opción C, sola si los niveles de lipoproteína A son de 82. Bueno, los niveles de lipoproteína A que se considera que están asociados al aumento del riesgo cardiovascular son por encima de 50 miligramos por decilitro. Entonces, esta mujer tiene 58. Ya tenemos un nivel más alto del que se considera riesgo, con lo cual no tenemos que llegar a los 82. Y luego, ¿requiere repetir la medición? No, la lipoproteína A normalmente no cambia prácticamente a lo largo de la vida. Entonces, lo tenemos determinada una vez en la vida, no hay por qué volverla a repetir. O sea que cambiaría la estratificación del riesgo cardiovascular. Aquí tenéis la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, que ya lo que indica es que hay que tener en cuenta los niveles a partir de 50 y un poquito un esquema de cómo afecta los niveles de lipoproteína A sobre el riesgo cardiovascular. Lo que os digo, a partir de 50 ya se hace un escalado de riesgo, se sube de nivel, mientras que unos niveles bajos indican un riesgo bajo o también si va subiendo vamos escalando de nivel de riesgo cardiovascular. Por eso es importante tenerla en cuenta. Aquí prácticamente también todos habéis acertado. Vale, pregunta número 10. Diagnóstico de síndrome cardiorreno metabólico, grado 3. ¿Qué hallazgo define a un paciente en el estadio 3 de la nueva clasificación de síndrome cardiorreno metabólico de la AHA? Bueno, sabéis que esto fue una nueva clasificación que hicieron los americanos para la hora de determinar lo que es el origen del síndrome cardiorreno metabólico. La opción correcta es la evidencia de enfermedad cardiovascular subclínica. ¿Vale? El resto de opciones, la presencia de factores de riesgo sin daño de órgano diana, eso sería un estadio 2. La insuficiencia cardíaca clínica con fracción de eyección preservada, eso ya sería un estadio 4, igual que la enfermedad renal terminal en diálisis. Y la obesidad mórbida con síndrome de apnea del sueño, inicialmente estaría clasificada dentro del estadio 1. Aquí os he puesto el esquema que os digo de la AHA, y lo que enuncia la pregunta, el estadio 3 es la enfermedad cardiovascular subclínica. Bien, casi todos también la habéis acertado. Bien, pregunta número 11. Paciente con enfermedad hepática metabólica y transaminasas 2,5 veces por encima del límite superior normal. Presenta un riesgo cardiovascular alto. ¿Cuál es la conducta correcta respecto al tratamiento con estatinas? Bueno, aquí os felicito porque todos lo habéis acertado también, ¿vale? Indicar o continuar la estatina. Son seguras, reducen el riesgo cardiovascular, incluso pueden mejorar la histología del hígado, ¿vale? No es que estén contraindicadas con 2,5 veces por encima del límite superior, sino sería por encima de 3 veces el límite superior tendríamos que valorar y no tendríamos que cambiarlo a ezetimiba. Reducir la dosis a la mitad, solo si la glicemia también se eleva, pues evidentemente tampoco. Cambiar a fibratos, ya que no tiene metabolismo hepático, pues lo primero, los fibratos tienen metabolismo hepático y tampoco los fibratos no están indicados en la enfermedad metabólica. Y luego esperar que las transaminasas se normalicen con dieta, pues esto supone seguir perpetuando el riesgo cardiovascular, con lo cual tampoco sería una opción adecuada. Os pongo un poquito la guía y el esquema, que aunque no se ve bien, pero os lo he ampliado, ¿vale? Esto es la guía de guía salud del Servicio Nacional de Salud, que ya nos lo indica, ¿vale? Hay que hacer una determinación, ¿vale? Se hace solamente si son superiores los valores a 3 veces el límite, es cuando tendríamos que plantear disminuir la dosis y si persiste la elevación, suspender las estatinas. Pero siempre tendríamos que investigar la causa antes de iniciar el tratamiento o en el seguimiento de entre las 8 y las 12 semanas. Y solamente sería una indicación princeps de suspenderlas
si apareciesen signos de un fracaso hepático agudo. Bien, aquí, como os digo, muy bien, porque todos lo habéis aceptado. Pregunta número 12. Paciente con hipertensión, diabetes mellitus 2 y albuminuria macroscópica, 800 miligramos. Se decide iniciar un ARA2, lógicamente. ¿Cuál ha mostrado mayor evidencia específica en nefroprotección en este perfil? Pues la respuesta correcta es losartán o irbesartán. Aquí también ha habido un poquito de dudas, ¿vale? Os he puesto, yo como esto se va a quedar grabado, pues por si lo queréis con información, porque hay bastantes estudios ya realizados, la mayor evidencia la tienen losartán e irbesartán, sobre todo con los estudios renal y el IBNT, y realmente todos los ARA2 sí que tienen un beneficio demostrado en la protección renal. Pero los que tienen una evidencia más potente, los beneficios más potentes son IRBE y los sartán. Valsartán tiene más que nada estudio en hipertensos y no tiene la evidencia tan potente en eventos renales terminales. Y, por ejemplo, el candesartán también fue hecho en pacientes con insuficiencia cardíaca y lo mismo, tampoco tiene un mega ensayo que dé datos contundentes en protección renal. Y el olmesartán, hay que tener cuidadito con él, ¿vale? Porque sí que es verdad que retrasa la aparición de microalbuminuria, pero ha habido datos controvertidos de que podría ser que tuviese un pequeño incremento de la mortalidad cardiovascular en los pacientes con diabetes mellitus, por lo cual el olmesartán, pues inicialmente habría que dejarlo un poquito más de segunda línea dentro de los ARA2. Y el telmisartán, lo mismo, tampoco tiene una evidencia tan fuerte como el losartán e irbesartán. Prácticamente todos también lo habéis acertado, pero bueno, ha habido algunos que dudabais. Por eso yo puse esta pregunta, porque creo que es importante que tengamos este grupo farmacológico claro, que no todos son iguales. Pregunta número 13. Paciente con triglicéridos 450, LDL de 85 en tratamiento con estatinas y un HDL de 32. Antecedente de infarto. ¿Cuál es el siguiente paso terapéutico para reducir el riesgo residual? Vale, este paciente clarísimamente tiene un criterios de dislipemia heterogénica, ¿no? Unos triglicéridos moderadamente elevados, un LDL moderadamente elevado y un HDL bajo. Bien, y aparte es en prevención secundaria, ya tenemos enfermedad cardiovascular establecida. Pues la siguiente, según las guías, sería el icosapento de etilo, de nombre comercial Vazkepa. A ver, esta también la he puesto un poquito para hacer un repaso del tratamiento de los triglicéridos. Inicialmente no es que tengamos que tratar triglicéridos con estos niveles, sí que hay que tratarlos en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, como es este paciente que tiene un antecedente ya de una enfermedad cardiovascular establecida. Si no tuviese esa enfermedad, no tendríamos por qué tratarlo. Solamente se tratan con cifras por encima de 500 o de 1000, pero para reducir el riesgo de pancreatitis, no para reducir el riesgo cardiovascular. Pero en este paciente sí que conviene mejorar el perfil lipídico. Entonces, el fenfibrocilo evidentemente no es correcta, pues porque no es conveniente asociarla a las estatinas, porque aumenta el riesgo de miopatías y de ratomielisis. Incrementar la dosis de estatina al máximo. A ver, ha habido quien lo ha pensado, podría ser una opción, pero realmente el enunciado de la pregunta lo que va dirigido es para reducir el riesgo residual. Ese riesgo residual no viene determinado por el LDL, sino por esas partículas inflamatorias que tienen los triglicéridos, esa otra vía. Entonces, no sería, la dosis de estatina no nos ayudaría para mejorar ese riesgo residual, aumentar la dosis de estatina. La dieta cetogénica estricta, pues evidentemente tampoco, porque lo que hace es que sube los niveles de LDL y de no HDL, y la niacina de liberación prolongada tampoco ha demostrado ningún beneficio cardiovascular y al contrario sí que tiene efectos adversos bastante graves. Aquí os pongo un poquito lo que comentamos que es el riesgo residual cardiovascular, que es ese riesgo cardiovascular que persiste en la persona, a pesar de tener buenos controles de lipídico en los niveles objetivos. También un buen control metabólico, pero como os digo, hay un trasfondo de riesgo inflamatorio y protrombótico que nos ayuda a tener en cuenta no solamente los niveles de LDL. Y esto es la guía en la que me he basado, los endocrinos y los cardiólogos, ¿vale? Donde ya lo dicen, ¿vale? Que los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, un factor de riesgo y o bien pacientes con alto riesgo cardiovascular, hay que darles el icosapento de etilo, dosis de 4 gramos al día.
Bien, esto también ha habido un poquito ahí de dudas, pero precisamente por eso quería comentároslo. Pregunta número 14. Mujer de 60 años, presión arterial 155/95, de tratamiento con perindopril, indapamida y amlodipino a dosis máximas. Triple terapia y a pesar de eso no tenemos control de presión arterial. Tiene una función renal de un filtrado glomerular de 55 y los niveles de potasio están dentro del rango con 3,8. No hay causas secundarias evidentes de su hipertensión. ¿Cuál es el cuarto fármaco de elección? Bueno, esto también es bastante, yo creo que lo tenemos bastante claro, pero también he querido hacer un repaso, un recordatorio, porque en esto nos insiste bastante desde la unidad de hipertensión. Entonces, no se trata de una hipertensión secundaria, sino que sería una hipertensión resistente. ¿Vale? Entonces, la dosis, o sea, el fármaco a añadir sería la espironolactona. Como dicen las guías, la SELENA, sabéis que el tratamiento, pues inicialmente es un tratamiento combinado ya prácticamente de inicio, o bien medicados con un paciente antagonista, con un diurético, o se van entremezclando. Al final se hace la triple terapia, como es el caso de esta paciente, y si no hay control, el siguiente fármaco a añadir sería un antagonista de los receptores mineralocorticoides. ¿Vale? Y luego esto sería, según el estudio Pathway, que se realizó con espironolactona, donde ha demostrado precisamente, como os decía en el enunciado de la pregunta, frente a los alfa-bloqueantes y los beta-bloqueantes, también una mejoría considerable en las cifras de presión arterial. Bien, casi todos también lo habéis acertado. Muy bien. Pregunta número 15. Varón de 64 años, también con enfermedad hepática metabólica y dislipemia mixta. Riesgo SCOR2 alto. ¿Qué componente hepatometabólico amplifica más su riesgo cardiovascular? Aquí también yo creo que ha podido haber un poquito de dudas, aunque yo creo que prácticamente no ha habido demasiada controversia, ¿vale? Sería el nivel de fibrosis. Ya sabéis que la enfermedad hepática metabólica supone un riesgo, es un factor de riesgo cardiovascular y tenemos que detectar el riesgo de fibrosis por diferentes métodos, porque puede llegar a cirrosis y a un carcinoma hepatocelular. Entonces, el resto de opciones, una esteatosis simple, pues la grasa en el hígado, sin inflamación ni cicatrización, inicialmente no amplifica el riesgo cardiovascular. Las transaminasas elevadas, inicialmente tampoco, simplemente reflejan un poco de inflamación hepatocitaria, ¿vale? Pero de forma aislada, no tienen el valor predictivo cardiovascular tan potente como la fibrosis. Una GGT de 80 tampoco son niveles tan altos como para indicar una afectación del riesgo cardiovascular. Y luego los triglicéridos de 250, pues igual, son niveles que prácticamente no están muy altos y tampoco sería la opción correcta. Aquí os pongo un poquito cómo es la afectación de la enfermedad hepática metabólica, los diferentes grados de cómo va evolucionando hasta al final hacer una fibrosis y al final llegar a incidir en la enfermedad cardiovascular ya establecida. También un pequeño resumen de los grados de fibrosis, por si os viene bien tenerlo también, ¿vale? Entonces estaríamos en un grado F2, que sería un medio, donde aquí tenemos que intensificar el control de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos. Mientras que cuando ya saltamos a un nivel de fibrosis mayor, entre 3 y 4, ya clarísimamente aquí ya sí que hay que hacer un manejo intensivo y insistir en lo que hablábamos antes de la reducción del riesgo residual. Bien, aquí también prácticamente casi todos lo habéis acertado. Pregunta número 16. En enfermedad renal crónica, ¿qué parámetro reclasifica el riesgo cardiovascular más que el filtrado glomerular solo? A ver, aquí la mayor parte también lo habéis acertado. Vamos, yo creo que habéis sido casi al 100%, ¿vale? Está claro que la albuminuria ya se considera el factor cardiovascular más importante, mucho más que el filtrado, puesto que es un marcador de daño endotelial y de un estado proinflamatorio, y debemos tenerlo en cuenta. Incluso ya se va barajando cifras menores incluso de 30 para establecer ya un daño renal. Las cifras de las guías Cadiego van a ir cambiando. Evidentemente la creatinina sérica no influye porque es el parámetro a partir del que se calcula
el filtrado glomerular, pero no sirve para clasificar el riesgo cardiovascular. La edad del paciente y la tensión arterial van incluidas ya en el score 2, con lo cual tampoco nos están reclasificando. Y el potasio sérico no nos sirve no es tampoco de reclasificación, simplemente se asocia lo utilizamos para el ajuste de fármacos y para controlar riesgos de arritmias, pero no sirve para reclasificar el riesgo cardiovascular. Os decía, muy bien, porque todos lo habéis acertado. Pregunta número 17. En el síndrome cardiorreno-metabólico, el eje fisiopatológico común es, esto volvemos otra vez a la escenita de la AJA, pues sabéis que el detonante es la resistencia a la insulina y la inflamación. La hipertensión aislada es una manifestación clínica, pero no es el eje fisiopatológico. La enfermedad renal crónica terminal ya sería el estadio 4 del síndrome cardiorreno-metabólico. La obesidad central sola no sería el eje fisiopatológico porque el detonante es el tejido adiposo disfuncional. Esa obesidad central, mientras no sea disfuncional, no tiene por qué originar inicialmente el síndrome cardiorreno-metabólico. Y la dislipemia tipo 5, pues inicialmente sería una hiperquilomicronemia familiar, que no es la dislipemia característica del síndrome cardiorreno-metabólico, que es la dislipemia aterogénica. Volvemos otra vez al esquema de la AJA que os decía y este sería la opción correcta, ¿vale? Entonces, como os decía, muy bien, todos lo habéis acertado. Pregunta número 18. En pacientes con enfermedad renal crónica y riesgo cardiovascular, ¿qué papel juega la finerenona? Esto también quería darle un poquito de vuelta, porque creo que es un fármaco que tiene un potencial importante para la prevención renal de nuestros pacientes con diabetes y me ha parecido bien poner alguna pregunta sobre este fármaco. Entonces, la opción correcta es que reduce el riesgo de eventos cardiovasculares y de progresión renal en pacientes con diabetes mellitus 2 y enfermedad renal crónica. A ver, las opciones restantes. La opción A, evidentemente, no es esteroidea, es un no esteroideo. Luego, no debe usarse si el paciente ya toma un SGLT2, al contrario, es la asociación ideal para la protección renal de un paciente con diabetes. Está contraindicada si el filtrado glomerular es inferior a 60, tampoco es cierto. Estaría contraindicada iniciarla si el filtrado glomerular es menor de 25 o que tuviésemos unos niveles de potasio que no por encima de 5. Y solo está indicada en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, eso tampoco es cierto, porque la finerenona se aprobó específicamente para la enfermedad renal crónica asociada a la diabetes. No es como la espironolactona, que sí que los mineralcorticoides, que sí que están indicados en la insuficiencia cardíaca. ¿Vale? Aquí os dejo un poco los estudios de seguridad cardiovascular que de momento tienen, aunque hay más estudios en marcha, pero bueno, estos son un poco los más llamativos para donde se confirman todos los beneficios cardiorrenometabólicos de este fármaco. Y, como os digo, el 100% habéis acertado. Os felicito también. Pregunta número 19. Sobre la enfermedad hepática metabólica, anteriormente conocida como la CELDI. Sabéis que esto van cambiando las siglas, nos volvemos un poquito locos, pero bueno, la más CELDI, enfermedad hepática metabólica. Con eso quedamos bien. ¿Cuál es su implicación cardiovascular verdadera? La opción correcta es que se considera un potenciador de riesgo para la enfermedad aterosclerótica. Evidentemente, como hemos comentado, es un factor de riesgo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que valorar el hígado, igual que ya tenemos más interiorizado el riñón, tenemos que interiorizar también el hígado como factor de riesgo cardiovascular. El resto de opciones, el riesgo de mortalidad cardiovascular es menor que el riesgo de progresión a cirrosis. Falso, al contrario, los pacientes con enfermedad hepática metabólica se mueren de enfermedad cardiovascular, raramente se mueren de cirrosis, son pocos proporcionalmente los que se ven afectados por cirrosis y se mueren por enfermedad cardiovascular, por eso tenemos que incidir cada vez más en ello. La opción del tratamiento con estatinas está contraindicado y las transaminasas están ligeramente elevadas, ya lo hemos comentado antes, si no son 3 veces por encima del nivel basal, inicialmente no están contraindicadas. No existe correlación entre la fibrosis hepática y el riesgo de insuficiencia cardíaca.
Eso tampoco es cierto, porque cuanto mayor grado es la fibrosis hepática, mayor es el riesgo de remodelado miocárdico, de disfunción diastólica y de desarrollo de insuficiencia cardíaca. Van íntimamente relacionados. Y finalmente, el diagnóstico de enfermedad hepática metabólica requiere biopsia hepática obligatoria en todos los pacientes. Pues sabéis que no, que tenemos métodos que no son invasivos para calcular para diagnosticar la enfermedad hepática metabólica, y la biopsia hepática raramente es necesaria, solamente si hay casos de duda diagnóstica o sospecha de fibrosis avanzada. Aquí os pongo un poquito como el contexto un poquito la fisiopatología de la enfermedad hepática metabólica y su relación con la enfermedad cardiovascular, y esto también casi todos lo habéis acertado. Pregunta número 20. ¿Cuál es el volumen mínimo de actividad física aeróbica moderada recomendado semanalmente para reducir la mortalidad cardiovascular según la OMS y la AHA? Esta sí que lo sabéis todos, esto ya es de sobra conocido, que no merece ni más comentarios, ¿vale? De todas formas os he puesto ahí para que nos animemos un poquito, pero bueno, esto afortunadamente lo habéis acertado todos muy bien. Pregunta número 21. Varón, 58 años. IAN previo hace 18 meses. Un LDL de 65 en tratamiento con Ator de 80 y ezetimiba. Tiene unos niveles de lipoproteína A de 75. ¿Cuál es su categoría de riesgo cardiovascular actual? A ver, aquí también ha habido un poquito de dudas. Inicialmente, este paciente es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, pues porque tiene ya el antecedente de infarto de miocardio y está en tratamiento con una doble terapia, dosis máxima de atorvastatina y suzetimib, tiene unos niveles de lipoproteína A, como hemos comentado, por encima de 50, con lo cual incrementa su riesgo cardiovascular, y además tiene los niveles de LDL en 65 que inicialmente deberían ser por debajo de 55. Entonces, inicialmente, este paciente estaría catalogado de muy alto riesgo cardiovascular, pero además, teniendo en cuenta los niveles de lipoproteína A, entonces se reclasifica a un nivel de riesgo cardiovascular superior. ¿Vale? Aquí os pongo un poquito el consenso de cómo aumenta, según los niveles de lipoproteína A, cómo aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y es eso, aquí ha habido un poquito de lío. Algunos habéis pensado que es eso. Lo puse también un poquito no de trampa, no con mala intención, pero sí que para revisar un poquito eso, para que se os vayan quedando los niveles de lipoproteína A y su influencia sobre la estratificación del riesgo cardiovascular. Pregunta número 22. Paciente de 45 años con síndrome coronario agudo reciente con un LDL basal de 180, en tratamiento con un inhibidor del PCSK, una Ator y ezetimiba. Y el colesterol LDL se mete en 15. Este paciente, como no tiene acceso muy rápido a su médico especialista hospitalario, pues acude a su médico de familia porque tiene dudas, si ha leído que tiene riesgos de demencia o de hemorragia cerebral con esos niveles tan bajos de colesterol. Entonces nos pregunta qué le recomendaríamos. Pues bueno, inicialmente todos los estudios que se han hecho con Nivolumab, eso también os lo he puesto, a pesar de que este fármaco no es de uso nuestro porque es hospitalario, pero sí que os lo he puesto porque esto nos lo podemos encontrar cada día en nuestra consulta. Los pacientes vienen a consultarnos, dudas que tienen, que a veces no están relacionados con fármacos o con intervenciones que hacemos desde atención primaria, pero tenemos que por lo menos tener un poquito de idea. Entonces, no es que os estudies el Nivolumab, pero bueno, sí que quería dar una pequeña pincelada, ¿vale? Entonces, el resto de opciones, reducir la dosis de estatina para subir el LDL, evidentemente no, cuanto más bajo mejor, ¿vale? Es un paciente de un riesgo cardiovascular muy alto. Suspender el inhibidor y mantener solo la doble terapia, evidentemente no, porque volvemos a subir su riesgo cardiovascular. Los test neuropsicológicos no tienen sentido, y cambiar a inclisiran pues tampoco tiene mayor sentido, porque aunque es una vía de actuación diferente, pero el efecto sobre la reducción del LDL es prácticamente similar al Nivolumab, con lo cual tampoco tiene ningún sentido cambiar uno por otro, ¿vale? Os pongo un poquito los estudios que hay publicados del Nivolumab, simplemente como un poquito así una pinceladita suave, para que os suene un poquito la evidencia científica de este fármaco. Y prácticamente todos también lo habéis acertado. Pregunta número 23. Varón de 84 años, independiente, velocidad de marcha normal, una presión arterial en consulta de 158/65, una MAPA con una media sistólica de 148, antecedente de enfermedad coronaria estable,
¿Cuál es el objetivo de presión arterial sistólica en este paciente? Aquí también ha habido dudas. La opción correcta sería 130-139 milímetros de mercurio, monitorizando estrictamente que la presión arterial no baje de 60. Ha habido quienes habéis contestado menor de 130, si es bien tolerado, que efectivamente esto también es correcta, pero el problema es que si la presión arterial diastólica baja de 60, se nos produce lo que es la curva en J, que es que puede disminuir la perfusión al miocardio porque se rellena en diástole y entonces podemos tener un mayor incidente de isquemia coronaria y este paciente ya tiene antecedente de enfermedad coronaria estable, ¿vale? Aquí también os pongo un poquito lo que es las guías de control de presión arterial en el anciano y bueno, pues lo que os digo, habéis contestado pues eso, esas dudas, pero inicialmente es eso, monitorizando bien, pero teniendo muy en cuenta que la presión arterial diastólica no baje de 60. Pregunta número 24. Mujer de 68 años, diabetes 2, índice de masa corporal 35, filtrado 44 y microalbuminuria de 320. Presenta disnea clase funcional 2, NT-proBNP 450 y CEBI de 52. Bueno, esta mujer clarísimamente tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿vale? Lleva tratamiento con metformina y ramipril y tenemos que plantearnos ante esta sintomatología y estas cifras ¿qué paso terapéutico tiene mayor impacto en la reducción de hospitalizaciones? Pues evidentemente los ISGLT2 son los que tienen la evidencia más fuerte demostrada hasta ahora. El sacubitril valsartán, pues el periodo de lavado está muy bien, pero está indicado para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. El GLP-1, pues también está bien, pero no tienen tanta evidencia sobre la prevención a nivel de hospitalización por insuficiencia cardíaca. La finerenona tampoco estaría mal, pero está más enfocada a la protección renal y luego los diuréticos de ASA y la restricción, pues tampoco tiene mucho sentido porque esta paciente no tiene datos de congestión sistémica. Entonces, bueno, un poquito también volvemos a los estudios sobre los SGLT2 y de todos ellos, pues os señalo pues, que a nivel internacional todas las guías coinciden, es que los SGLT2 son la primera familia farmacológica a introducir en los pacientes diagnosticados de insuficiencia cardíaca, con un máximo nivel de evidencia. Bien, prácticamente también todos lo habéis acertado. Pregunta número 25. Varón de 56 años, estamos ya terminando. SCORE2 de 8%, moderado alto, sin enfermedad cardiovascular aterosclerótica, tampoco tiene antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz. ¿Estaría indicado, me veis, sus niveles de lipoproteína A? Vuelvo con la lipoproteína A. Pues sí. Y es lo mismo, es un poco lo mismo que la paciente anterior. ¿Vale? Tenéis que es un score de un 8%, es también un poquito borderline, ahí entonces no hay un nivel matemático que nos indique qué es lo que tenemos que hacer y para ello tenemos que buscar lo que decíamos, el resto de factores de riesgo cardiovascular que nos ayuden a tomar decisiones. Entonces, este paciente inicialmente como si en función de los niveles de lipoproteína A subiría al nivel de moderado a alto. Entonces, el resto de opciones, no, un riesgo alto definido, pues no está definido, es un moderado alto, es un borderline. Solo si el score 2 es mayor del 10%, volvemos a decir que no hay una fórmula matemática. No en prevención primaria, al contrario, si lo que buscamos es la prevención primaria, detectar a tiempo estos pacientes para ser más intensivos en el control de los factores de riesgo cardiovascular y poder evitar tener una enfermedad cardiovascular establecida. Y repetir el score 2 primero, pues tampoco tiene sentido porque el score 2, si ya le hemos hecho el score en poco tiempo, tampoco va a haber variado los parámetros. Aquí os pongo un poquito el nivel que tendría este paciente. Como os digo, su riesgo cardiovascular estaría un poquito borderline, ¿vale? Y según los niveles de lipoproteína A, conforme tengan los niveles, ese riesgo cardiovascular va aumentando. Por eso tenemos que tenerlo en cuenta y diagnosticarlo cuanto antes mejor, en fase asintomática a ser posible. De todas formas, lo habéis aceptado casi todos. Pregunta número 26. Mujer 75 años, frágil, severa, insuficiencia cardíaca, obesidad central, demencia. ¿Qué parámetro nos guía mejor la decisión terapéutica cardiovascular? Pues evidentemente en esta mujer frágil severa lo que domina es el BARTE, la calidad de vida. El score 2OP, pues una frágil severa no es aplicable. La cifra de presión arterial en consulta ya sabemos que inicialmente no es de lo más importante. El filtrado, pues sí condiciona, pero condiciona sobre todo el ajuste de fármacos o la variación, instauración de tratamiento. Y la hemoglobina glicada de 7,1 pues es un control metabólico excelente en una mujer frágil severa. O sea que
Aquí os he hecho una tablita, ¿vale? Para que veáis un poquito los objetivos de los diferentes factores de riesgo cardiovascular en un anciano, que son los FIT que se llaman ahora, y de los frágiles, las diferencias y el cambio de objetivos que tenemos que tener en ellos. Y aquí casi el 100% los habéis contestado. Y por último, la última pregunta, mujer de 69 años con una enfermedad renal crónica grado 3 a 2, hipertensa, tabaquismo pasivo en su hogar. ¿Qué modifica más su estratificación del riesgo cardiovascular? Aquí también ha habido un poquito también de batalla, que es lo que yo quería. Yo para eso la he puesto, digo yo aquí, venga a batallar. Bueno, la respuesta correcta es la albuminuria. La mayor duda existe con el tabaquismo pasivo persistente, que es también un factor de riesgo cardiovascular, pero que no tiene una potencia tan fuerte a nivel de la estratificación de riesgo cardiovascular como la albuminuria. Es un tabaquismo pasivo y la albuminuria, como hemos comentado antes, es un factor de riesgo cardiovascular muy precoz. Entonces nos está indicando ya que hay una lesión y es mucho más potente a nivel de la estratificación que el tabaquismo. Un filtrado de 58, pues evidentemente no es lo que más condicione, la presión arterial tampoco y la edad de 69 años tampoco. Aquí os pongo un poquito lo que decíamos, ¿vale? La microalbuminuria, que ya nos está indicando esa disfunción endotelial, ese estado de inflamación que al final nos lleva a la enfermedad cardiovascular. Y aquí, lo que os decía, ha habido un poquito de todo, pero bueno, yo eso es lo que pretendía por esta pregunta. Y punto pelota, todo terminado. Os felicito de verdad y espero haber aclarado algunas cosas y si tenéis algo que decirme, aunque la hora ya es un poquito justa, pues estoy a vuestra disposición. Gracias.